¿Saben ustedes qué tienen en común un rey Borbón del siglo XVIII, un liberal decimonónico con ínfulas de publicista y un tecnócrata de los años 80 con la calculadora en la mano? Aparte de querer nuestro dinero, claro está, lo que tienen en común es que cada uno de ellos, en su momento, necesitó escribir la historia, no cualquier historia. La historia de cómo, por qué y para qué el Estado nos mete la mano en el bolsillo. Cada época, decía un viejo historiador, reescribe la historia del pasado según las condiciones de su propio tiempo. Y uno se pregunta, ¿esto aplica para algo tan árido, tan odioso como los impuestos? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo y fascinante sí. De hecho, buena parte de lo que creemos saber sobre el pasado fiscal de México no nació en un archivo polvoriento por amor al arte, sino en el calor de una batalla, en la urgencia de una reforma económica. Vayamos al principio. El vino viejo, las fuentes originales. A finales del siglo XVIII, los Borbones, con su manía ilustrada de querer ordenarlo y controlarlo todo, se lanzaron a uno de los programas de modernización más bestias de nuestra historia. Su plan era simple, que las colonias produjeran más para que pagaran más impuestos. Y para lograrlo, no bastaba con dar órdenes. Necesitaban información, datos, justificaciones. Crearon un ejército de funcionarios con la tarea específica de exprimir hasta el último real del erario. Y como parte de esta obsesión por la racionalización, encargaron una obra monumental, una especie de Biblia fiscal, el libro de la razón general de la Real Hacienda. Un mamotreto que recopilaba todas las leyes y normas financieras para que nadie se hiciera tonto. Ese trabajo que hoy conocemos como la Historia General de la Real Hacienda marca el inicio de nuestra larga y tortuosa relación documentada con el fisco. Luego llegó el siglo XIX y con él el liberalismo. Y los liberales, con su retórica de la transparencia y la vigilancia ciudadana, empezaron a publicar todo. De repente, el país se inundó de folletos. ¿Por qué en folleto y no en periódico? Porque el folleto era rápido, directo, un misil ideológico diseñado para formar opinión pública sobre un tema específico y urgente. ¿Y cuál era el tema más urgente? Pues, ¿cómo sacarle dinero a la gente? Se multiplicaban como conejos cada vez que se discutía una reforma fiscal. El gran debate era entre los impuestos indirectos de toda la vida, las odiadas alcabalas, y la nueva moda liberal, las contribuciones directas. Un impuesto supuestamente más justo e igualitario. Cada vez que se intentaba imponer este nuevo impuesto, ¡pum!, una explosión de folletos a favor y en contra. Pero, curiosamente, a veces la gente callaba, no porque estuviera de acuerdo, sino porque la protesta tomaba otras formas. Cuando Santa Anna, en su última dictadura, impuso un impuesto a puertas y ventanas, la gente no escribió ensayos, no. Simplemente tapiaron sus ventanas y sus puertas, una elocuente mentada de madre arquitectónica. La resistencia pasiva, el arte de hacerse güey, que es también una forma de hacer historia fiscal. Otras veces, la discusión era tan profunda como el debate entre federalismo y centralismo, que los impuestos pasaban a segundo plano en el papel, aunque no en el bolsillo. Y así llegamos a los odres nuevos, las interpretaciones. ¿Por qué una cosa son los documentos, el vino viejo, y otra muy distinta son las botellas, los odres en los que nos lo sirven? La historia de la historia fiscal. Aquí la cosa se pone aún más interesante, porque resulta que la manera en que contamos esa historia también responde a las urgencias del presente. Después de la Revolución, a nadie le importaba mucho la historia fiscal. Había que construir un país nuevo, no mirar atrás. Pero en los años 30 y 40, un grupo de economistas mexicanos, educados en el extranjero, recuperaron el interés. ¿Por qué? Porque estaban diseñando un nuevo modelo de país con un Estado más interventor y necesitaban justificarlo. Necesitaban legitimar el viejo sueño liberal de los impuestos directos que ahora se llamaba impuesto sobre la renta, y para eso había que contar una historia donde el liberalismo decimonónico había fallado y ahora ellos tenían la solución.
Luego, durante el desarrollo estabilizador, en los 60, el interés decayó. El gobierno no quería una reforma fiscal de verdad. La famosa propuesta de Kaldor se desechó por ser políticamente imposible. Y los economistas se volvieron técnicos, obsesionados con el corto plazo, olvidándose de la historia. Pero entonces llegaron las crisis. La de los 70, la de los 80, El déficit por los cielos, la deuda impagable, la inflación galopante. y de repente la pregunta volvió a ser la misma que en 1821. ¿De dónde carajos sacamos dinero? Y como por arte de magia, los historiadores, inconscientemente, se pusieron a buscar respuestas en el pasado. Surgieron estudios importantísimos sobre por qué el gobierno del siglo XIX siempre estuvo quebrado, sobre el poder de los agiotistas, que preferían prestarle al gobierno, con intereses de usura, antes que pagar impuestos. ¿Les suena familiar? Era el espejo del México de los 80, con un gobierno endeudado hasta el cuello con la banca nacional y extranjera. El auge de los estudios sobre la fiscalidad borbónica con sus grandes reformas y su brutal extracción de riqueza también coincidió, curiosamente, con las reformas neoliberales de los 80 y 90, que buscaban, a su manera, redimensionar el Estado. Y aquí llegamos a la conclusión, Al meollo de todo este asunto, la historiografía fiscal en México, la forma en que contamos la historia de nuestros impuestos, responde a múltiples causas, sí, pero hay una que resuena con una fuerza brutal. Se produce historia de los impuestos, se investiga, se debate, se publica, no porque ya tuvimos una reforma, sino porque la necesitamos con urgencia. Toda esta vasta producción intelectual es, en el fondo, el síntoma de un problema no resuelto. La historia fiscal en México se ha generado como resultado de una reforma que aún no llega. así que la próxima vez que escuchen a un político, a un candidato, a un secretario de Hacienda hablar de una nueva cultura contributiva o de una reforma fiscal de fondo, recuerden esto: no solo están intentando diseñar nuestro futuro, están sobre todo intentando reescribir nuestro pasado para justificar sus acciones. Y lo hacen con el vino viejo de los archivos, servido en los odres nuevos de sus intereses. La pregunta es si nosotros, los que al final pagamos la cuenta, estamos dispuestos a seguir bebiendo de la misma botella. Piénsenlo.